Bienvenido a un nuevo video en mi canal. Hoy quiero hablarte sobre los retrocesos y las reversiones. Como traders, nosotros operamos a un nivel técnico y pues es imprescindible reconocer cuándo estamos ante un retroceso del precio o cuándo estamos ante una posible reversión. ¿Y para qué queremos saber esto? Para dos cosas: anticiparnos a una nueva tendencia que está por formarse para hacer la entrada, o salir de nuestras operaciones que ya tenemos abiertas, ya estamos dentro de una tendencia y queremos ver cuáles son esas señales para nosotros salir de nuestras posiciones, de nuestras operaciones técnicamente, porque vemos algo técnicamente en el gráfico que nos indica una posible reversión, por ejemplo. Voy a explicártelo con este gráfico de Pfizer en 15 minutos para day traders, pero tú puedes aplicar este conocimiento a cualquier marco temporal. Me gusta alejar el gráfico como lo veis aquí en TradingView, porque así me doy cuenta de cómo ha sido la tendencia de esta acción en 15 minutos y así pues explicarte mejor eso. Pero pues yo voy a acercar más el gráfico para explicarte otras cosas. Pero de primera instancia me gusta verlo así para ver cuáles han sido esos mínimos de esa tendencia y esos máximos. Entonces, lo primero que yo quiero recordarte es cómo sabemos que estamos en una tendencia. Porque si vamos a mirar cuáles son los retrocesos versus las reversiones, pues lo principal y más importante es saber de qué se compone una tendencia. Eso es como básico, pero es bueno repasarlo. Entonces, una tendencia se caracteriza por mínimos ascendentes, mínimos cada vez más altos y máximos ascendentes también. No son líneas perfectas, pero tú trazas una línea desde los máximos y te das cuenta que el precio cada vez que pasa de aquí es un nuevo mínimo ascendente. Y aquí otro mínimo ascendente, otro mínimo ascendente. Y así a veces pasa mucho más arriba de lo que es el suelo de este canal alcista, porque el precio está, digamos, en aceleración. Eso significa que está subiendo con mucha fuerza, de forma que los retrocesos no son más abajo, ¿no? Sino que ya empiezan a ser cada vez más arriba porque hay una aceleración del precio. Entonces estamos ante una tendencia cuando vemos eso. Los mínimos son ascendentes y si nosotros, por ejemplo, desde este punto acá abajo vimos nuestra entrada, podemos determinar cuál va a ser mi gestión de beneficio para sacarle el mayor profit a una tendencia. Y parte de ese conocimiento precisamente es saber cuándo estamos ante una posible caída o reversión del precio o estamos ante un retroceso temporal. Ahora, ¿qué son entonces los retrocesos? Un retroceso es la caída temporal del precio en una tendencia que está marcada. Pero son unas pequeñas caídas que son controladas, donde normalmente los traders que entraron al mercado en niveles inferiores empiezan a tomar sus beneficios a medida que la tendencia sube. Pero hay otros traders que ven oportunidad de compra y se suman a ese optimismo del mercado, en este caso alcista. Entonces es como una balanza. Si es más fuerte el deseo de compra por optimismo que el de miedo, que es el de venta, entonces vamos a ver una alza en los precios y vamos a ver una tendencia alcista. Y la vamos a corroborar técnicamente viendo esos mínimos ascendentes. Entonces voy a acercar el gráfico y lo voy a ampliar. Entonces los retrocesos son caídas temporales y controladas del precio para una continuación de tendencia. Entonces vemos a veces retrocesos tan bonitos y tan claros en una tendencia y otros que son un poco más prolongados, pero que eventualmente retoma la tendencia y esos son los que a veces nosotros salimos porque tuvimos una gestión de stop positivo, pero el retroceso fue más prolongado o fue más profundo y por eso salimos y luego siguió la tendencia, porque pues técnicamente gestionamos un stop. Pero hay otras tendencias que tienen unos retrocesos mucho más claros, más suaves, más lentos, más controlados. Y esos son los que nos permiten estar mucho más tiempo en esa tendencia.
Por ejemplo, aquí estos retrocesos son, yo diría, son más profundos. Miren que esta caída aquí del precio representa más del 50% de esta subida. Y eso acá arriba, después de que se forma este triple techo, también me muestra una señal de reversión. Entonces, pero finalmente la tendencia continuó. Entonces, lo más importante de tener en cuenta de un retroceso es que retoma la tendencia que trae la acción mostrándonos mínimos ascendentes. Siempre que el precio, por ejemplo, si tú trazas la línea para ayudarte a ver eso, pues si tú entraste, por ejemplo, después de este rango por acumulación y esperas una tendencia alcista y esperas sacarle mayor beneficio, pues podrías esperar el primer retroceso y a partir de ese primer retroceso pones una línea de tendencia hacia arriba para ir monitoreando la tendencia. Eso es uno de los, digamos, de los tips para nosotros saber que estamos todavía dentro de una tendencia alcista, en este caso. Si el precio respeta esa línea de tendencia, acuérdate que es una zona, no tiene que ser perfecto que llegue hasta ahí, pero es una zona, entonces podemos permanecer el mayor tiempo posible. Esa es una forma de tomar beneficios. Si tú lo haces de esta forma, pues la línea de tendencia te va a dar la salida. O te va a dar la entrada, en este caso, en el lado contrario, que sería en short o put, si haces opciones. En cambio, la reversión ocurre cuando una tendencia cambia completamente su dirección por un tiempo más prolongado. Y usualmente sucede después de una tendencia marcada. Entonces tenemos una gran tendencia alcista que respetó esos mínimos cada vez que subía. Y llegó un punto, si te fijas aquí, que el precio ya no hizo nuevos máximos respecto a este. Siempre el precio también va a ser máximo a medida que el precio sube. Tú lo puedes ir dibujando. Y eso es una zona. Mira que este máximo es más alto que este de aquí y este más alto que este de aquí y así estamos ante una tendencia. Mira que yo no tengo indicador técnico que me indique nada de eso. Visualmente veo eso. Entonces, mire que la tendencia se vulnera ya en este punto. Señal 1, ya no usa nuevos máximos. El precio se empieza a quedar ya sea en rango o empieza a hacer estas formaciones que ya no son hacia arriba, sino que llega un punto en que ya los máximos empiezan a ser descendentes. Y luego empieza lo que es el lenguaje de velas japonesa. Vemos velas rojas grandes con cuerpo que empiezan a romper esa línea de tendencia. Y esa es una de las grandes señales de reversión. Pero te voy a hablar de eso ahorita. Pero lo que te quería hablar ahora es de la diferencia entre una reversión. La reversión es un cambio de tendencia más prolongado. Y un retroceso son caídas del precio temporales y controladas. O sea, no son grandes velas rojas que vulneran los mínimos de la tendencia, sino que son retrocesos que son ascendentes dentro de una gran tendencia. Una de las cosas que te puede ayudar a mirar qué tan fuerte es tu tendencia, estás dentro de una tendencia alcista, mirar que por ejemplo, los compradores estén más fuertes que las ventas, es a través del volumen. Voy a activarlo. El volumen son estas barras que están aquí abajo. Y lo que nos proporciona es una lectura técnica yo lo utilizo de esta forma. Yo veo las barras como niveles de fuerza, ¿sí? Qué tan fuertes están las compras versus las ventas o las ventas versus las compras. Y a mí me ha funcionado así. Es una lectura que hago con la vela japonesa y eso le llamo acción de precio con el volumen. Entonces, lo que yo busco, por ejemplo, si una tendencia, vamos a poner que entré desde este rango por acumulación o reacumulación en una tendencia alcista. Para continuación, entonces, yo lo que quiero es monitorear las velas con el volumen. ¿Cómo son las velas? Si son velas con cuerpo, verdes y que tienen volumen, eso me indica intención compradora, optimismo, posible continuación de tendencia. Y el lado contrario, que serían las velas rojas, deben tener volumen más pequeño. Entonces, eso en general me muestra fuerza en las compras y debilidad en las ventas. Entonces, ¿qué sucede?
También lo podemos monitorear. Fíjate que aquí también sube el precio con volumen, pero el volumen de las velas rojas es mucho menor y además las velas rojas son más pequeñitas que las verdes. Eso es lenguaje de velas japonesa junto con volumen. Si quieres aprender más de eso, aquí debajo en la descripción te voy a dejar un PDF de 50 gráficos de la acción del precio, donde yo te muestro 50 gráficos con estos ejemplos de volumen con velas japonesas. Y no solamente nos sirve el volumen para ir monitoreando una tendencia de esta forma que te acabo de indicar, sino para ver, por ejemplo, miren aquí, la tendencia se mantiene. Esta es una microtendencia dentro de la gran tendencia. Recuerda que se producen microtendencias en una tendencia mucho más grande. Estas microtendencias también las podemos aprovechar, sobre todo si hacemos intradía. Dibuja la línea de tendencia después del primer retroceso y nuevo máximo. Sería desde aquí. Si supongamos que a la derecha no hay nada, yo entré en esta zona, espero el primer retroceso. Y después que se forme el nuevo máximo, ahí empiezo a poner mi línea de tendencia. Y ahí la sigo dibujando hasta allá. Entonces aquí el precio, hay una aceleración en el precio. Miren que no retrocede hasta acá, sino que se mantiene arriba. Y la lectura de velas japonesas con el volumen me indica fuerza compradora. Pero llegó un punto, miren que aquí se forma una resistencia, un triple techo. Aquí empiezan a aumentar el volumen vendedor y a ser más débil el comprador. Y aquí con esta vela rompiendo esta línea de tendencia me indica reversión. Entonces si yo entré en este punto y veo esto, pues posiblemente ya me salgo solamente por línea de tendencia que yo marqué y por las velas japonesas con el volumen. Pero miren que esa microtendencia está dentro de esta gran tendencia. O sea, nosotros podemos operar a nivel microtendencial. O podemos operar ya de esta forma. O sea, si yo entré desde acá, espero que empiecen a formarse nuevos máximos y retrocesos para marcar la línea de tendencia. Y ya esperar, por ejemplo, así, desde aquí. Y ya esperar que esa tendencia ya vea que pierde fuerza. Aquí hay una aceleración. Lo que puedo hacer es volver a poner la línea de tendencia en un nuevo ángulo con esa misma aceleración del precio y salirme ya mucho después, pero esto es como digamos como un micro swing, ¿no? Porque aquí hay varios días o un swing, pero pues si yo opero day trading, pues puedo aprovechar esas pequeñas tendencias del día que se van formando dentro de una gran tendencia. En una gran tendencia podemos ver esto, mira. Si tú ves el volumen, te das cuenta que los verdes, las barras verdes siempre son más altas que las rojas y eso nos indica fuerza en esa tendencia alcista. Se mantiene. ¿Cuándo empieza a entrar bastante volumen vendedor? Junto con lectura de velas, en esta zona de acá. En esta zona de aquí empieza a haber más volumen y las velas japonesas empiezan a ser más grandes del lado de las ventas. Pero si nosotros marcamos la línea de tendencia, todavía no respetaría esa línea. Ya aquí es donde ya nos vulnera. Entonces, esa zona para mí es clave, o fue clave en esta acción. Otra cosa que nos indica reversión posible. Las reversiones no sabemos si van a ser muy largas, si van a ser prolongadas, de días, o va a ser una reversión más corta. Pero sí son reversiones porque no son retrocesos simplemente. Entonces, por ejemplo, aquí, estas velitas de aquí me indican retrocesos. Son pequeñas, tienen bajo volumen respecto a las verdes, grandes. Entonces, eso es un retroceso. Pero cuando yo empiezo a ver formación chartista, por ejemplo, doble techo, triple techos, y empiezo a ver formación de velas rojas más grandes que las verdes, con gran volumen, eso ya me indica posible reversión. Nosotros no sabemos si el precio va a volver a tomar la tendencia y se va a recuperar. Por eso tenemos que tener un manejo de profits y de riesgo, porque no sabemos si nosotros podemos aquí entrar en short, por ejemplo, vendo esto, pero después retoma la tendencia. O podría haber una caída fuerte y aprovechar un buen short, pero por eso tenemos que
tener un manejo de beneficios y de pérdida, porque pues nosotros no somos adivinos, pero sí podemos leer señales en el gráfico. Entonces, después de una tendencia marcada, si empezamos a ver doble techos, triple techos, formaciones como, bueno, a mí me gustan más como esos, lo que son triple techos, doble techos. Esta formación aquí también me indica mucho, junto con el lenguaje de velas japonesas, eso es potente. No estoy usando indicador, solamente estoy viendo lenguaje de velas japonesas, viendo líneas de tendencia, marcando líneas de tendencia y volumen. Eso me ayuda. El volumen sí me ayuda. Yo no considero el volumen un indicador. El volumen es para mí un dato de transacciones, ¿no? En esa vela. Entonces yo lo interpreto así. Si tú quieres usar otros indicadores, porque tú dices, no, el volumen no me gusta o no quiero ver el volumen, puedes utilizar lo que son medias móviles. También es muy sencillo con medias móviles. Yo tengo la de 5 y la de 10 periodos. Y vamos a pasarnos un gráfico de días. Y es muy fácil. Para mí, cuando el precio está encima de las medias móviles, está en una posición alcista. Cuando está por debajo, empieza una tendencia bajista, o siempre yo lo que hago es que leo todo el contexto, no solamente las medias móviles, sino si por ejemplo yo veo aquí que el precio se empieza a poner debajo de las medias móviles, no solamente por eso voy a entrar en short, miro si antes de eso veo un doble techo, un triple techo, un rango, después de una tendencia alcista, posible cambio de tendencia para entrar en short. Pero pues manejamos el riesgo si simplemente sigue la tendencia. Y estamos siempre pendientes de reincorporarnos a la tendencia, no quedarnos como retomó la tendencia alcista, me sacó un stop, como que con ese dolor de la pérdida, y no vemos las oportunidades que se nos están presentando ante nosotros. Si el precio está encima, me indica tendencia alcista, pero siempre me baso en el contexto, no solamente en las medias móviles. Que el precio esté encima de las medias móviles me da indicios de una posible tendencia alcista, aquí en esta zona, por ejemplo, pero yo veo esto que hay acá. Y aquí veo también señal, aquí veo un piso fuerte donde el precio no ha podido superar, y veo velas japonesas que son más grandes que las rojas, veo intención compradora. Bueno, es una serie de cosas que vemos en el gráfico, no nos dejamos llevar solamente por medias móviles. No es que se cruzan las medias y entra en compra, o se cruzaron y entra en venta. No, sino que las utilizamos como una ayuda, pero siempre contextualizando todo. Entonces, si no quieres usar líneas de tendencia, las medias móviles son una gran opción. Entonces, mira, por ejemplo, aquí cuando se empieza a formar la tendencia, miren los retrocesos, son velas pequeñas rojas hacia la media móvil más pequeña, en este caso la de 5 periodos. Ya empezamos a ver que se forma este tipo de velas, eso es como ojo. Estamos empezando a ver fuerza compradora. Entonces seguimos esperando, bueno, la siguiente vela que se forma, vamos a ver. Pero continúa la tendencia. Se empiezan a formar este tipo de velas. Esto es casi que una vela martillo invertido en una tendencia que ya viene desde aquí abajo, desde 40 más o menos. Ha subido en una aceleración muy buena. Y pues aquí ya nos indica posible reversión, pero no es que va a revertir ahí. Nosotros podemos ayudarnos con la línea de tendencia si no usamos las medias móviles, y vamos a ver que en esa aceleración del precio, aquí justo en esta vela empieza a haber una ruptura de esa línea de tendencia. Y si no lo usamos, pues ya empezamos a ver que esta vela grande roja se lleva toda esta subida, y estamos viendo doble techo, y estamos viendo que está rompiendo las medias móviles. Son varias señales. Eso es posible reversión. Entonces Pfizer, que empezó la caída, en este momento está mostrando desde acá, está mostrando una caída, está mostrando una reversión del precio, que en este momento está haciendo un rebote a las medias móviles. Vamos a poner volumen. Miren la tendencia alcista, como las velas verdes tienen más volumen que las rojas, son más grandes. Y miren que cuando llega aquí vemos un incremento grande de volumen después de un recorrido sustancial del precio hacia arriba. Esto es una señal, la primera señal de reversión del precio.
La primera la vemos aquí, con esta vela que se lleva casi que el movimiento del anterior, pero se retoma la tendencia. Y aquí vemos ese gran volumen entrar. Aquí ya empieza, vemos también volumen grande. Miren que aquí tenemos una gran cola de techo. Y aquí el volumen empieza a incrementar, el de los vendedores. Entonces vemos que por ejemplo, este retroceso que hubo aquí en esta nueva tendencia que se está formando en Pfizer hacia la caída, vemos que este retroceso con esta velita estuvo muy bajito. Entonces, posible continuación de caída. Este volumen de esta última vela del 2 de septiembre está muy bajito. Entonces, estamos ante una posible continuación de tendencia bajista. Retroceso a medias móviles, caída, retroceso, caída. Entonces, si yo, por ejemplo, entré porque rompió la línea de tendencia o rompió las medias móviles después del doble techo, entré en este punto, entonces lo que yo haría es esperar que el precio haga un nuevo mínimo y tomo este rebote aquí como referencia para una línea de tendencia bajista. Por ejemplo, así. Si el precio me sigue respetando esa caída y esa línea de tendencia, pues yo permanezco en esa entrada en short hasta que vulnere la línea de tendencia o las medias móviles. Cualquiera de las dos te funcionará muy bien. Entonces vamos a ver más ejemplos de retrocesos versus reversiones. Mira, aquí en esta tendencia que forma el precio, después de esta caída, miren que aquí al contrario, los rojos son más fuertes que los verdes, vemos volumen de ventas mayor al de compras. Hay volumen, por ejemplo, aquí con una vela pequeñita y gran volumen, eso nos indica posible reversión de la caída, pero pues continuó. Vemos volumen de ventas, vemos rebote, pero no es tan fuerte, miren el volumen de estas velas tan bajito. Y continuación, ¿ves? Las velas rojas son más grandes, tienen más cuerpo y el volumen es más alto. Pero cuando cambia aquí la tendencia, empiezan a ser mayor el volumen de las velas verdes y más pequeño el de las rojas. Entonces eso pasa en las tendencias con el volumen. Entonces cuando empezamos a ver formación de velas rojas grandes que empiezan a llevarse el movimiento de las previas y vemos volumen entrar, entonces es la primera señal. Entonces esperamos que nos respete esa línea de tendencia y cuando la vulnera, aquí, en esta vela de aquí. Y después hay una caída. Se repite aquí en esta tendencia, mira. Voy a quitar las medias móviles. A mí me gustan mucho las líneas de tendencia también porque ayudan bastante a darte cuenta cuando ya hay una reversión. Entonces ahí tenemos una clara tendencia alcista. Después de una caída, ya empieza una tendencia alcista. Y mira que mientras el precio sube, el volumen de las velas de compra es alto. Cuando empieza a formarse picos de volumen rojo acá. Cuando es una vela pequeñita con gran volumen, me indica posible reversión del precio. Mirando velas japonesas con volumen. No significa que ya va a revertir el precio, sino que puede venirse esa reversión. Y lo hace ya acá. Miren que aquí rompe la línea de tendencia con gran volumen. Entonces ya eso es como que la tendencia llegó a su fin. Entonces vamos a hacer un análisis en Microsoft. Microsoft está obviamente en una tendencia alcista. Vamos a poner la línea de tendencia para que vea. Ahí sería mi línea de tendencia. Ya saben, no son zonas específicas, sino que es como un punto que respeta el precio. Entonces, si yo voy a entrar en short o en put en Microsoft en velas diarias para un swing, por ejemplo, yo esperaría que rompiera la línea de tendencia alcista y ya cuando me muestre que el precio está, por ejemplo, debajo de las medias móviles, sería mi entrada en venta. Ahora mismo se encuentra en una tendencia alcista muy marcada, retrocesos del precio controlados, velas pequeñas rojas, entrada de compras con mayor intensidad con esta vela grande verde, posible continuación. Entonces, estamos todavía en tendencia alcista en Microsoft. Vamos a ver Netflix, no la he visto hace tiempo. Después de esta reversión del precio de esta tendencia alcista, que no fue muy grande, empieza a formarse lo que es un triple suelo. Si se ve eso desde antes,
Si vemos eso desde antes, triple suelo, el precio no sigue cayendo, empieza a entrar volumen de compras, entonces ahí hubiera podido ser una buena entrada por triple suelo. Y luego que estamos dentro, monitoreamos las velas rojas. Ahora mismo, en esta tendencia que se acaba de formar desde el 18 de agosto, pues está sólida, sigue bien, el volumen de compras es alto, el volumen de ventas es pequeño, así que podemos tener un retroceso y una continuación. Entonces las señales de retroceso son velas pequeñas, descansadas o controladas hacia las medias móviles, en este caso de 5 periodos o hacia la línea de tendencia. Si yo no uso medias móviles, entonces puedo marcar desde ya una línea de tendencia aquí en Netflix, desde aquí busco el último punto de rebote y se supone que me respete eso. La línea de tendencia también me indica que están respetando la línea, o sea que hay una tendencia claramente alcista porque los mínimos son ascendentes y los máximos son ascendentes. Si es una tendencia alcista, si es una bajista y vas a entrar en put o en short, es al contrario, ¿no? También nos indican los patrones para una reversión. Si estamos en una tendencia alcista y no queremos sacar el mayor provecho, pues tenemos la línea de tendencia que nos soporta, tenemos el lenguaje de velas japonesas que tienen que ser velas con cuerpo verde, retrocesos suaves a las medias móviles o retrocesos lentos a la línea de tendencia, velas pequeñas rojas con poco volumen, y estar pendiente a las formaciones chartistas como doble techos, triple techos con volumen. Eso es como el lenguaje de una típica reversión. Triple techo, doble techo, alto volumen, velas rojas grandes. Entonces así es como podemos nosotros distinguir entre un retroceso y una reversión. Espero que te haya gustado este video. Déjame tus comentarios y nos vemos en uno próximo.